Ya, voy a proyectar la lectura que habíamos solicitado. Acá está. Por favor, me dicen si se está proyectando. ¿Se logra ver? Sí, licenciado, se puede observar. Muchas gracias. Ya, el documento es Instituciones, Desigualdad y Crecimiento en Bolivia. Recordemos que desde la semana pasada estamos analizando el tema de crecimiento con algunas explicaciones de sus determinantes, así como hacemos una revisión del componente teórico. Hemos visto el modelo de Solow, hemos relacionado algún modelo endógeno de crecimiento y algunas vinculaciones más abstractas. También hemos ido contando con algunos documentos que brinden evidencia empírica y este es uno de ellos que va a traer a colación otro argumento, que en este caso va a vincular el tema, un tema que nos atinge, que es parte de todo el compendio que explica crecimiento y desarrollo, que es el tema de las instituciones, ¿no? Hay toda una larga data de desarrollo académico, incluso se habla de una corriente de institucionalismo, ahí pueden relacionar al señor Douglas North, verificar posiblemente otros autores de más reciente data. Bueno, no me voy a adelantar a elementos que los vamos a revisar con mayor detenimiento en un momento más. Como siempre, voy a solicitar de inicio el que guste tomar palabra, participaciones voluntarias de comienzo, y de ahí vamos a pasar a ver un par de preguntas y desarrollo de nuestro contenido de clase. A ver, vamos a ir al siguiente orden. Vamos primero con Héctor, luego vamos con Jorge. Creo que no tengo a nadie más. Héctor, adelante, por favor, lo escuchamos. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y compañeros de la misma manera. Muy buenas tardes, un saludo para todos. Pues la lectura me ha parecido como las anteriores, ligera, digerible, como dice usted, y entendible en muchos aspectos porque tenemos ya conocimiento de gran parte de las variables que las hemos ido estudiando a lo largo de la materia y a lo largo de la carrera. Entonces, pues para empezar, una persona de manera prejuiciosa puede decir que el crecimiento económico de Bolivia, los fallos, se deben al factor de gobernanza, es decir, que no tenemos gobernantes, no tenemos instituciones públicas que asuman su responsabilidad como tal y potencien o posibiliten el despegue económico de Bolivia. Entonces, les echamos la culpa, ¿no? De manera, digamos, infundamentada o de manera coloquial en cualquier charla entre personas. Podemos decir eso, ¿no? Pero uno ya se pone el traje de economista, se pone ese rol y ya tiene que fundamentar lo que dice o lo que trata de manifestar. Entonces, pienso que con ese afán se ha llevado a cabo esta investigación, que es de su autoría, doctor, y también de Omar Velázquez. Y me ha parecido bastante interesante cómo tratar de relacionar el factor institución, gobierno, con la desigualdad y a su vez sugerir implicancias que devengan del crecimiento o para el crecimiento económico. Entonces, pues, en ese sentido, el objetivo de la investigación tenía como meta determinar la relación entre la calidad institucional y la desigualdad en Bolivia, como lo comenté, y a su vez identificar las consecuencias de tal relación sobre el crecimiento económico, haciendo uso de la econometría, modelización de datos, y se hacía mención de un sistema de vectores autorregresivos o VAR. Y pues bien, con ese afán, el concepto de institucionalidad contempla criterios como estabilidad política, calidad regulatoria, manejo de ley, corrupción y otros
algunos elementos más que fueron tomados en cuenta. Para ello se tomó en cuenta una base de datos entre el 96 y el 2018, haciendo referencias de indicadores como el indicador de gobernanza, cifras internacionales sobre libertades, derechos políticos, algunos estudios o datos que manejan, ¿no?, algunos organismos internacionales en sus páginas web o los publican en investigaciones, ¿no? Entonces, a través de esa base de datos ya se ha realizado la investigación. Y pues bien, se plantea de la misma manera como los anteriores artículos que nos compartió el doctor, un modelo matemático que incluye todas estas variables y a través de ponderaciones econométricas se llegan a establecer relaciones o correlaciones. Y pues bien, algunas conclusiones que me parecieron interesantes, si no bien las principales, son las siguientes. Por ejemplo, se establece que efectivamente existe una causalidad y calidad institucional, bidireccional en el sentido de decir que a medida que aumenta la desigualdad, cae la calidad institucional, o viceversa. La existencia de instituciones de baja calidad supone niveles de desigualdad. Son como dos variables que se correlacionan. Y bueno, otro elemento que también es surte importancia es la no equiparación entre crecimiento y bienestar. Eso también lo comentamos, digamos, de manera no fundamentada al decir que el país crece económicamente, así en cifras del Producto Interno Bruto, pero no en criterios o indicadores de bienestar. Entonces, ese es también un factor que nos lo revela la investigación. Y también menciona Bolivia considerando algunos criterios un poco desalentadores para todo boliviano, como la presencia de altos niveles de conflictividad social en el día a día, un bajo grado de gobernabilidad, la variable derecho y libertades comprometidos, si se quiere, la existencia de corrupción en un grado elevado y elementos así que de alguna manera inciden en el factor institucional o de institucionalidad para que éste sea de baja calidad. Y pues bien, este sería más o menos el resumen o comentario que tenía que hacer, doctor. Gracias. Te agradezco, Héctor, es un gran resumen. He visto que están algunos participando por chat, por supuesto, esa es la forma, ¿no? Es decir, si bien voy a hablar con pocas personas mediante micrófono abierto, cualquiera tiene la posibilidad de hacer sus intervenciones mediante chat. Jorge, lo escuchamos, por favor, adelante. Muy buenas tardes, licenciado. ¿Se me escucha, no? Se le escucha muy bien. Eh, Buenas tardes. Bien, prácticamente el PDF, en resumidas cuentas, nos habla de un crecimiento, ¿no? Sobre instituciones, la institucionalidad, la desigualdad. Eh, Nos habla sobre la calidad de instituciones en un estándar en la que influye el comportamiento positivo y negativo, así del crecimiento económico, esto en un país. También el PDF nos dice que es muy importante una buena distribución, generación de oportunidades, sostenibilidad ambiental, gestión de riesgos y gobernabilidad. Hay formas, según el PDF, más correctas para saber cuándo va una buena gobernabilidad. Ellos son concentrarse en activos y administrarlo eficientemente, también encargarse de aspectos distributivos con el fin de llegar a una equidad, el buen control institucional para una buena gobernabilidad. También nos informa que en Bolivia no existen muy pocos estudios que se realizan sobre la desigualdad en relación con el crecimiento económico. Según Benot, nos dice tres importantes aspectos hay que tomar en cuenta acá, que son la gobernabilidad ineficiente o deficiente, también el acoso burocrático y la corrupción. Según él, todos estos tres puntos muy importantes pueden dar un retroceso y además ser perjudiciales para el crecimiento sostenido para cualquier país, no solo para Bolivia, ¿no? El PDF también nos dice que partiendo de estos puntos como introducción, se centra el PDF en una estabilidad económica, en una calidad regulatoria, en un buen manejo de la ley, control de corrupción y también utilizando métodos de Gini. Son muy importantes los aspectos en el PDF que nos muestra como decisiones de consumo de inversión, de calidad de institucional, evolución
intertemporal. Sobre esta evolución intertemporal, habla muy importante que si la desigualdad sube, la calidad institucional puede tender a deteriorarse. Esos son los puntos más importantes que leí, licenciado. Le agradezco mucho, Jorge. Es una buena complementación sobre lo que refirió Héctor. Ya, a ver, yo antes de hacer una síntesis y revisar algunas partes del documento, como siempre lo hacemos rápidamente, voy a enlazar un par de preguntas al chat para que puedan ustedes, los que nos... Una primera pregunta. Creo que está saturado un poco. Ahí está. Una primera pregunta es, ¿cuál es el concepto de instituciones que maneja la lectura? Uno puede relacionar muchos conceptos, por ejemplo, Darin Acemoglu, que también es parte de la lectura, de la revisión teórica en el documento que les he pasado, relaciona la mirada formal e informal. Douglas North vincula algún tema más burocrático. O, por ejemplo, podemos relacionar una mirada más del señor Joseph Stiglitz con una vinculación con el aparato estatal y todo lo que se refiere al manejo gubernamental. Pero el documento toma una particularidad en cuanto al concepto de institución. A ver, vamos a tratar de rescatar algunas intervenciones. Esto no es una evaluación memorística, ¿no? Es un conversatorio donde vamos charlando ciertos aspectos. Quisiera hablar con Aileen Balboa. ¿Se encuentra? Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Aileen? Buenas tardes. ¿Puede relacionarnos un poquito? ¿Qué habla de instituciones en el documento? Bueno, a lo que yo he entendido, hay instituciones en el documento que señala que son las instituciones públicas y estas se encargan para el crecimiento de la economía, también para la desigualdad, que es uno de los, que es lo que, uno de la calidad es lo que mide, ¿no? Más que todo aquí se enfoca en la calidad y ya no en los crecimientos del PIB ay, se me olvidó la palabra, ni Yo del de PIB acuerdo. ni del Producto Per cápita. Ujú. Solamente habla sobre la calidad de la gobernación, la calidad de la bonanza de Bolivia también Eso, trata, y eso, licenciado. eso. Eso. Si quisiera alguna complementación sobre lo que dice Aileen, está por buen camino. Tal vez quisiera hablar con Ronald Torres, si me puede complementar un poquitito. Hay otros elementos, ¿no? Le voy a soplar un poquito la respuesta. El tema de corrupción, el tema de rendición de cuentas, ¿no? A ver, por ahí tal vez pueden relacionar. No sé precisarles, ahorita voy a buscar la parte precisa del documento. ¿Ronald se encuentra? Si no está Ronald, hablaremos con Javier Condori, no sé si se encuentra. Ya, voy a ir pasando rápido, ¿ya? Si no puedo hablar con Javier, hablaré entonces con Ramiro Gustavo Colque. ¿Se encuentra? ¿Cómo está, Luisen? Hola. ¿Cómo está, Augusto? Sí, justo ahorita estaba escribiendo la participación, pero Por favor. algo que entiendo por instituciones, ¿no? Que son, como dice el texto, ¿no? Las instituciones que mejor se desarrollan son aquellas que, por decir, tienen un terreno más fértil, ¿no? Para distribuir bien la economía, ¿no? También que las instituciones son las que coadyuvan al crecimiento económico, ¿no? Así es. Y a ver qué más puedo aportar. Eso, ¿no? Y lo que nos mencionabas de que existen instituciones que son para la corrupción y demás, ¿no? Desde mi punto de vista, mucho depende de quién está al mando de todo eso, ¿no? Ya que si existe una persona que no es apta para ese cargo, o sea, para dirigir una institución pública, ya sea, o privada, siempre va a haber esas desviaciones, ¿no? Eso Así es lo que es. se puede aportar. Voy a participar también. Le agradezco, Ramiro.
Voy a buscar un par de participaciones más. Voy a hacer otra pregunta, ¿ya? Pero sí, van a ver que el documento limita su conceptualización a la disponibilidad de los datos, ¿no? Entonces, el Freedom House o de pronto el índice Gastil o ese tipo de información que está disponible, pública, internacional, para el caso boliviano, va a dar cuenta de ciertos parámetros, ¿no? En el chat ustedes me están respondiendo por el tema de la calidad de la regulación, el tema del manejo de la ley, el tema de la corrupción, todos esos elementos dan el arquetipo de lo que en democracia se presume un Estado de Derecho debería manejar, ¿no es cierto? Es decir, realmente no debería existir una ley que sea, perdón, un aparato legislativo que sea amañado, que de pronto el tema de corrupción no debería permear a las entidades más importantes del país. Y ya, pues uno va hablando intuitivamente, asocia cifras, pero también va vinculando en el cotidiano, ¿no? Lo que uno va escuchando. Cuando uno dice corrupción, ya hay muchos indicadores de estos, ¿no? Y consulta al ciudadano, el Latindex hace eso, ¿no? Y va dando entidades para relacionarlas del 0 al 10. ¿Cómo considera en grados de corrupción a la Policía Nacional? Donde 0 es un pan de Dios y 10 es la entidad más corrupta que existe, y uno va rankeando, ¿no es cierto? Y la iglesia, y el poder judicial, y el poder ejecutivo, y el Tribunal de Justicia, y así, ¿no es cierto? Va enlazando la Corte Nacional Electoral, o el órgano electoral en este caso. Y de esa forma uno va vinculando ciertos elementos, cierta cualificación, por supuesto sustantiva, pero por supuesto en toda esa sustantividad uno va enlazando ciertos criterios que relacionan a nuestras instituciones. A ver, voy a una siguiente pregunta, por favor. De vincular, les pongo la pregunta. ¿Cuál sería la conexión? ¿Cuál es la conexión que relaciona la lectura entre crecimiento, instituciones y desigualdad? Algo de esto ha hablado Jorge, ¿no? Es decir, ha dicho en las conclusiones, relacionaba que entonces ahí más o menos ya dio la pauta él. A ver, quiero hablar con, no sé si hace un ratito he hablado, he pedido, no, creo que no. En mi lista tengo acá a Carla Vargas Mantilla. ¿Se encuentra? Sí, licenciado, presente. Carla, auxílieme un poquito con una mirada de lo que haya visto en la lectura, lo que intuitivamente se puede relacionar con esta vinculación entre crecimiento, instituciones y desigualdad. Está bien, licenciado. A lo que he podido entender de la lectura, ¿no? Es que, bueno, en una parte nos dice que cuando la desigualdad aumenta, la desigualdad de ingreso, esto lleva a que caiga la calidad de institucional del crecimiento de Bolivia. Sí. También que las instituciones de baja calidad se asocia mucho a una alta desigualdad, ¿no, licenciado? Sí. Y que eso se ve muy reflejado en los problemas de crecimiento económico, Sí. donde Bolivia se ve afectado negativamente, ¿no, licenciado? Así es. Eso sería, licenciado. Está por muy buen camino. Agradezco su intervención. Complementaremos con Luis Leandro Cruz. ¿Se encuentra? Si no tengo a Luis Leandro, hablaremos con Jenny Baribel Machaca Colque. ¿Se encuentra? Sí, licenciado, presente. Auxíliame, ¿Me por escucha? favor. Sí, le escucho muy bien, se le escucha muy bien. Bueno, donde yo puedo, por lo menos en una parte del libro, bueno, más bien todo, las instituciones tienen que ver mucho con el crecimiento económico y también con la desigualdad, ya que, por ejemplo, algunas instituciones, ya sean públicas o privadas, pueden ser deficientes, más que todo en la administración económica. Por ejemplo, en las administraciones públicas se da mucho lo que es la corrupción y también el exceso de burocracia, lo cual puede afectar a lo que es la
economía y también, ¿cómo decirlo?, la calidad regulatoria y también las leyes, ya que algunas leyes se cumplen y otras no, como por ejemplo, en el programa creo que de María Galindo, no me acuerdo bien su nombre, pero por ejemplo, esa clase de deficiencias es la que puede existir y claramente eso afecta al Estado, ya que esas instituciones que son públicas, no, ¿cómo decirlo?, son las que manejan a la economía boliviana. Entonces, esa es la principal relación en cuanto a las instituciones. Bueno, creo que eso podría decir respecto a una opinión personal. Le agradezco y está muy bien. Y veía en el chat que me están vinculando algunos elementos que tal vez son un poquito más técnicos, más que intuitivos, el tema de esta causalidad bidireccional, ¿no? Uno intuitivamente cuando enlaza, digamos, un par de variables, puede en cierta forma relacionar alguna direccionalidad respecto al comportamiento de estas variables. ¿Qué quiero decir con esto? Uno presume que instituciones de alta calidad, a la par, perdón, no sé por qué se ha cortado mi video, ahora sí otra vez. Instituciones de alta calidad, a la par, son el coadyuvante de mayor crecimiento económico. Pero ¿qué es lo que pasa con la desigualdad? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Meter una tercera variable como que va relacionando de una manera un poquito más compleja la vinculación teórica entre las tres variables. Entonces, si de pronto hablamos alto crecimiento económico y también estamos vinculando alta calidad o una calidad expectable de las instituciones, ahí habría que ver si esto está enlazado con situaciones, contextos, donde la alta desigualdad es proclive a este escenario. Es decir, que realmente existe un aparato, piensen, imagínense una monarquía, donde sea el rey, un rey realmente poderoso, que en cierta forma está cooptando los ingresos de un país, la riqueza de un país, pero a la vez en su soberanía mantiene un Estado de Derecho, relaciona, digamos, instituciones fuertes, poderosas, y esto es proclive al crecimiento, ¿no es cierto? Es decir, a ver, les pongo un ejemplo, uno dice monarquía, habla de reyes, y dice, no, pues, ¿de qué me está hablando? Está hablando esto de películas del siglo XVIII, de historia, de algo que no es real a nuestro tiempo. Pero en nuestra actualidad existen monarquías, ¿no es cierto? Uno puede relacionar España, Inglaterra, ¿no es cierto? Holanda, que todavía está presente la monarquía. Cuando uno enlaza en ese tipo de economías, si es que la acumulación de riqueza es una premisa, realmente son elementos que de pronto son cuestionables, pero lo que es incuestionable es el respeto a la monarquía y al parlamento, ¿no es cierto? Entonces eso es para ellos un elemento que relaciona institucionalidad, ¿no es cierto? Hay una cierta soberanía basada justamente en esos elementos históricos. Pero en el caso de economías más latinas, el tema de institucionalidad es un aspecto mucho más complejo, ¿no es cierto? Podemos hablar de contextos donde ya hemos hablado, ¿no? Un Gini que nos dice Bolivia, alta desigualdad, sus instituciones, intuitivamente uno puede decir la policía, el aparato estatal, la seguridad social, es decir, realmente en qué estado están, y no creo que sea de los mejores. Pero también hemos tenido momentos de bonanza y momentos donde realmente estamos en la parte baja del ciclo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se va traduciendo el tema de la institucionalidad? Entonces, el documento relaciona con evidencia empírica situaciones encontradas, ¿no? Al parecer, la institucionalidad va en desmedro del crecimiento, como lo hace la desigualdad, pero existen niveles donde la desigualdad puede caer bastante. La alta desigualdad puede estar presente, como que nunca superó los altos niveles, Bolivia nunca superó los altos niveles de desigualdad, pero también puede relacionar momentos de crecimiento económico.
Entonces, la modelización que va a ser el documento, ya voy a ir como que a ver rápido, Licenciado. pero solamente, adelante, por favor, le escucho. Adelante, adelante. Licenciado, mil disculpas que recorte. Hace unos momentos me llamó, pero no pude activar el micrófono. Y antes que pase a otra pregunta, licenciado. Sí, Eh, eh, bueno, licenciado, la lectura asocia a las instituciones, ¿no? Como tal, desde un punto de vista más formal, como las leyes, el orden social, estabilidad política, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de gobernabilidad, ¿no? sí. Incluso nos da a entender en una parte del texto de la lectura, ¿no? Que una buena, que una... se me fue, licenciado. Que una buena calidad de instituciones, licenciado, produce un buen crecimiento económico y lo que, como platicábamos en clases, licenciado, anteriores, ¿no? De la desigualdad, el rico se hace más rico y el pobre cada vez más pobre. Además, que, como decía el texto, la institución sea de baja calidad es porque existe la desigualdad, licenciado. Le agradezco y realmente estoy cambiando el puntito, le había puesto ausente en el registro. Y por favor, si hayan la oportunidad de hacer lo que acaba de hacer Luis, yo no tengo ninguna molestia en que me interrumpan en el momento que valoro más su participación y lo ha hecho muy bien. Ya, sigo complementando en esta revisión rapidita. Miren, en el texto estoy marcando este tema de los datos, ¿ya? Si ustedes ven esto que he pintado en azul, estoy hablando del Worldwide Governance Indicators, ¿no es cierto? Que son desarrollados por Kaufman, Cray y Mastruzzi. Ustedes pueden poner ese en el buscador y van a encontrar estos datos, incluso en tablas interactivas para ver estas calificaciones de todo el mundo, ¿no? En estas 6 dimensiones de gobernabilidad. Y uno va vinculando realmente cuánto son indicadores del International Country Risk Guide, donde van verificando elementos de riesgo país y si realmente cuál es el contexto en el cual estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, no todo es color de rosa, ¿no? Bolivia también podemos tener un discurso como el que hemos escuchado la semana pasada del informe de política monetaria o de pronto ¿cómo se llama este? La memoria de la economía boliviana, la que dio Marcelo Montenegro, donde realmente todo parece color de rosa, ¿no es cierto? Pero vean que en el contexto internacional se enlaza bastante data, ¿no? Que va viendo realmente las dos contracaras, ¿no es cierto? La cara oficial de ese grupo o el Freedom House, ¿no es cierto? Que ve el tema de libertades civiles, derechos políticos, y realmente hay un cuestionamiento importante sobre el tema de gobernanza en países subdesarrollados. Una pregunta importante en el documento es cómo relacionar calidad institucional, desigualdad y crecimiento económico, ¿no? Estamos con 3 variables en juego y vincular si existe en cierta forma alguna bidireccionalidad. Por eso es que se ensaya en la parte empírica de la sofisticación económica, que no lo es estructural, a razón de conectar estos 3 elementos. El mediano plazo, podría decir, no quiero animarme a decir largo plazo porque realmente es muy incierto hablar de largo plazo. Vean, por ejemplo, este vínculo, usando los ciclos, y aquí ya va dando ciertos atisbos de lo ocurrido hacia 2020. Debo decir de paso, no sé si me ven en pantalla, este documento es una fracción de esta publicación, es este libro el que se ha desarrollado. Y este libro ahora se lo está actualizando a 2021 y ya tenemos la nueva parte, la actualización del modelo VAR para lo que ha ocurrido de presentar este documento ¿cómo se llama? Pues el del Banco Central, el encuentro de que más bien está siendo acogido no solamente en el país, ¿no? Sino tal vez más allá, ¿no? Entonces ya, este tipo de guión rojo Velázquez, ¿no? Entonces la de Bonanos enlazar y ahora estamos superando la parte yendo del hueco, no es que estamos lo hace pensales, ¿no es cierto? Todavía estamos en una parte compleja que voy a avanzar esto un poquito muy rápido, estoy avanzando muy. Estos son los indicadores, un resumen de estadísticas básicas, esto es todo estadística descriptiva, pero solamente quería llamarles la atención de algunos indicadores que son de interés para la modelización que hace este documento, ¿no? Estamos hablando de gobernabilidad, gobernabilidad es un sentido claro, ¿no? Si realmente existen procesos democráticos de elección de mandatarios,
si existe un órgano electoral que brinde claridad en sus procesos, y ahí hay un cuestionamiento curioso, ¿no? Por un padrón que todavía requiere depurarse, ¿no? Y no tiene procesos transparentes. Voz y rendición social de cuentas, aquí se hace un intento bien tibio, ¿no? Porque es bien interesante, no diré interesante, es altamente cuestionado lo que hacen las autoridades, las instituciones de gobierno. No sé si ustedes han escuchado de las rendiciones de cuenta que se suelen hacer hacia fin de año, en este caso, no sé por qué razón se están haciendo abril, mayo, estoy escuchando que muchas de las instituciones están haciendo esta rendición de cuentas. ¿Qué es la rendición de cuentas, no? Yo soy, me estoy inventando, ¿no? Yo soy Banco Central de Bolivia, entonces voy a mostrar al público, socializar el trabajo que he realizado, ¿no es cierto? Y que el público me cuestione. Pero el punto es, ¿cuánto cuestionamiento puede haber en audiencias que tal vez no brindan eco, ¿no es cierto? Entonces ahí he visto rendición de cuentas sociales en 4 paredes, donde realmente eso es como el cuestionamiento a un ministro, ¿no es cierto? Es decir, es un voto de aplauso y 2 palmaditas en la espalda y bien, bien, seguí haciendo lo que estás haciendo, sea que lo haga bien o lo haga mal, ¿no es cierto? Entonces ahí realmente es mucho de cuestionar. El tema de la estabilidad política son elementos que hay que relacionar, y estabilidad política no quiere decir que un mandatario se quede por 14 años, todo lo contrario, debe haber una alternancia, y la alternancia es parte justamente de la democracia, ¿no? Efectividad de gobierno, calidad regulatoria, ¿no es cierto? Si realmente existen las entidades que establezcan que las diferentes estructuras de mercado funcionen adecuadamente en la economía. El control de la corrupción, ¿no es cierto? Aquí uno dice, hay alta corrupción, y la pregunta es, ¿quién lo controla? ¿Dónde se establecen los vínculos coercitivos, coactivos, para poder penalizar cuando existe corrupción, ¿no es cierto? Se supone que la justicia, ¿no es cierto? La justicia civil, eventualmente, si hay un tema de penas, la justicia penal, pero es efectiva, ¿cierto? Uno tiene que cuestionar todo ello, ¿no? Y seguimos viendo otros indicadores, por ejemplo, derechos políticos, riesgo país. Este riesgo país es un indicador de los más utilizados para las entidades financieras internacionales, ¿no? Si realmente arroja data de luz roja para el país, ciertos préstamos no se van a canalizar, ¿no es cierto? Bueno, y aquí vamos viendo otros que también se repiten entre casas, ¿no? Porque en realidad estamos hablando de los datos de gobernabilidad. Este es del Gastil, este es del Freedom House y este es el del ICRG, ¿ya? Ya, bajo un poquitito más. Entonces, ya me acuerdo. Lo que pasa es que no sé, pues en estos documentos que se difunden en el contexto internacional, los resultados como que se sugieren ponerlos como anexos, ¿no? Entonces, de hecho, me han hecho cortar muchas estimaciones que estaban interesantes. Por ejemplo, había una descomposición Kolesky, me acuerdo, y hicimos estas funciones impulso y respuesta, que en realidad está recortado, ¿no? Hay muchos más resultados interesantes que habría que revisarlos con mayor detenimiento, que no es objeto de esta revisión somera que hemos hecho el día de hoy, ¿no? Solamente vincular de que existe otro elemento que la academia también explora, que no solamente es verificar, como convencionalmente lo hace un modelo de Solow, de crecimiento, capital, trabajo, sino también uno puede vincular esta nueva vertiente de instituciones. Y es lo que vamos a ver a continuación, ¿ya? Dejo de compartir para ver otro elemento que necesito que ahora revisemos. Por favor, quisiera que me digan, esta diapositiva es larga, voy a acortarla lo más posible, pero si es que hay elementos que de pronto los estoy saltando, los estoy descontando muy rápidamente, me interrumpen en cualquier momento, por favor. El deseo no es avanzar rápido, sino más bien que brindar cierta comprensión. Y si no alcanzo a revisar toda la presentación, voy a dar unos 10 minutos para hacer esto, porque hay otro aspecto que necesito cubrir, sumamente importante el día de hoy, que es el desarrollo de nuestro artículo como parte de nuestra evaluación final, ¿no? Entonces, realmente voy a dedicar no mucho a este desarrollo teórico. ¿Se logra ver? Debería haber un título que diga Las políticas para el desarrollo y crecimiento económico. ¿Se logra ver? ¿Se está proyectando? Sí, licenciado. Excelente, gracias. Sí. Ya, a ver, uno puede enlazar como primer elemento analítico
al crecimiento económico de un país, ¿no es cierto? Hemos venido hablando las clases anteriores de este aspecto, donde resulta que el crecimiento económico es un termómetro, uno de los tantos termómetros que pueden vincular bienestarismo, ¿no es cierto? Si el crecimiento económico aumenta en cualquier economía, da cuenta de mayor desarrollo. Pero la conexión no es tan directa, ¿no es cierto? Uno no puede asociar como decir crecimiento y sinonimizar desarrollo. Entonces, por eso lo he puesto entre paréntesis, ¿no? Si quieren pueden obviar lo que dice el paréntesis. Ahora les hago una pregunta a ustedes y por favor utilicen su intuición, utilicen su conocimiento de cursos anteriores o pueden utilizar, como siempre les digo, chanchullo Google, ¿no es cierto? ¿Qué debo entender por desarrollo? ¿Qué es desarrollo? Si alguien me puede auxiliar con un concepto, por supuesto en ese contexto, ¿no? No me ven a relacionar desarrollo en medidas antropométricas, no tiene nada que ver con eso, ¿no es cierto? Estamos hablando del desarrollo económico. ¿Qué debo entender por desarrollo? ¿Qué es el desarrollo? ¿Quién me puede auxiliar, por favor? A ver, voy a ver chat si por ahí hay algo. Bueno, todavía nada. Voy a leer todas las intervenciones con mayor atención. Bueno, Adelante, el por favor. desarrollo, Auxílieme, le escucho, por favor, adelante. sí. Bueno, el desarrollo se refiere más a lo que es la capacidad de generar la riqueza en un país, es decir, tiene que ver también con la calidad de vida de los habitantes, es decir, no exactamente con el crecimiento económico, porque eso puede representar bien al país en sí una nación, pero eso no significa que el país esté desarrollado, ya que el desarrollo también tiene que ver con lo que es el bienestar de las familias. Entonces, por ejemplo, un país como China, que está muy desarrollado, pero tiene un gran crecimiento económico, también tiene una gran parte de una parte pobre, donde esa parte pobre no está desarrollada, es decir, no tiene factores productivos que ayuden a su crecimiento, por así decirlo, su crecimiento per cápita. Entonces, bueno, creo que eso podría decir sobre el desarrollo económico. Le agradezco, es un buen complemento. Eddie está levantando la mano, por favor, lo escucho. Buenas tardes, licenciado. Bueno, para mí entender como un desarrollo en pensamientos de crecimiento, Sí. parecida, ¿no? De la misma forma que la compañera estaba reflejando, a que es una capacidad que tiene, ¿no?, un país, un estado en generar riqueza. Además de esto, de generar riqueza, no solamente tiene que ser riqueza sin reflejo a nada, entonces se refleja a la calidad de vida de cada uno de los habitantes que tiene el país, ¿no? Sí. Que tiene el país, en la que reflejando hacia el hacia el estado actual de Bolivia, podemos decir que está a medias, digamos, ¿no? No está, digamos, tan baja, tampoco está tan alta, digamos, el promedio que podemos tener. Excelente. Le agradezco la intervención, Eddie. A ver, quiero hacer una analogía que espero que no se muestre muy burda. Imagínense que yo soy un empresario, tengo mi fábrica y puedo relacionar crecimiento con mis ventas, con mi producción, ¿no es cierto? Logro más producción, logro más venta, logro más ingresos y este puede crecer en el tiempo. Fabuloso, ¿no es cierto? Ahora, como empresario, estoy desarrollando, ya sea individual, personal, o estoy mostrando un fortalecimiento de la empresa en otros aspectos, en otras dimensionalidades. Incluso puedo vincular una visión de emprendimiento desde, no sé, pues desde el reflejo de cómo se desenvuelve mi familia a nivel un poco más personal, ¿no es cierto? Es decir, las ventas van bien, pero ¿y la educación de mis hijos? ¿La salud de mi familia? Si realmente yo estoy siendo suficientemente
beneficiado en lo personal respecto de esta incursión que puede ser muy expectable. Entonces, esos son elementos que analogizando luego se pueden extender a un país. Uno puede verificar de que el Producto Interno Bruto crece, ¿no es cierto? Eso es una cuantía y eso es reflejo, digamos, de que hay mayor producción, de que hay mayores exportaciones, que de pronto la balanza comercial es positiva, que ya, en muchos aspectos, ¿no es cierto? Como hemos ido hablando, en indicadores, se reflejan en indicadores macroeconómicos. Pero a la par, mis conciudadanos están recibiendo una educación de calidad, están recibiendo salud, realmente el tema de la corrupción, la seguridad y otros aspectos vinculados no son una preocupación, ¿no es cierto? Es decir, realmente uno debería no solamente verificar el dinero en el bolsillo, sino también la vida que uno está relacionando, ¿no? Por eso es que el vínculo de desarrollo tiene una línea bien tenue entre bienestarismo, ¿no? Y ustedes saben ya que hay desarrollos importantes de premios Nobel que han ido en esta esencia, ¿no? Uno de ellos, Amartya Sen, ¿no es cierto? Que justamente tiene una obra importante que va vinculando estos aspectos que vamos a ir relacionando. Los voy a traer de colación, ¿ya? Desarrollo. Puede vincularse con un concepto cambiante en el tiempo. Entiéndase que un concepto, por supuesto, es una idea, es un constructo mental, ¿cierto? Entonces, si digo cambiante en el tiempo, no será lo mismo desarrollo hablar en la época medieval, de hablar en desarrollo en, no sé, pues, en los momentos cuando vivió Cristo, o resulta que desarrollo de aquí a 50 años, ¿no es cierto? El desarrollo va a tomar esferas cambiantes. Quién sabe si el desarrollo de aquí a 50 años vincule escasez de agua, por decirles algo. O de pronto el desarrollo en el medioevo tiene que ver con el simple hecho de tener un sanitario, ¿no es cierto? Entonces realmente los vínculos de desarrollo son sumamente cambiantes en función del contexto. Relación a progreso, por eso también vinculamos con algunas proxies como crecimiento, producción, ventas, ingresos, recursos, riqueza. Desarrollo económico, desarrollo humano. Ahora viene esta palabra, ¿no? De lo sustentable, porque no solamente es lo humano, sino también es nuestro medio, ¿no es cierto? Nuestros recursos. El ser humano vive en un contexto, en un planeta que debe también vigilar por su conservación, ¿no es cierto? Entonces ya hay toda una mirada de preservación del medio ambiente, ¿no es cierto? Que también tiene que vincular desarrollo. Y si nosotros nos remontamos al concepto de desarrollo, a la revolución industrial, ¿importaba el medio ambiente? Por supuesto que no, ¿no es cierto? Miren, ahí estamos hablando de revolución industrial con fábricas con chimenea altamente nociva, ¿no es cierto? Y eso se ha ido replicando en los años hasta generar el deterioramiento de la capa de ozono, el calentamiento global y todo lo que estamos viviendo en nuestra actualidad, ¿no es cierto? Entonces, realmente el concepto de desarrollo ahora tiene que manejar otros elementos. El desarrollo se comprende como un avance, no puede vincular situaciones de retroceso, de obscurantismo. Crecimiento debe implicar en cierta forma más ingresos, está bien, para alcanzar algo que Eddie decía, ¿no? Un mayor bienestar, salud, empleo, seguridad y un gran etcétera, ¿no? Entonces, puede ser que nosotros enlacemos un vínculo entre crecimiento, pobreza y desigualdad. Cuando yo digo crecer producto, analogizo, los textos lo hacen, como crecer la torta, ¿no es cierto? Aumentar el tamaño de la torta y la torta en elementos redistributivos es partir la torta en rebanadas que sean relativamente iguales, equitativas, se podría pensar, y distribuirla entre todos los comensales, ¿no es cierto? Ahora el punto es, en manejo de política pública, el tema es simplemente partir la torta y distribuirla, o también me interesa hacer crecer la torta, ¿no es cierto? Ambos elementos puede que sean deseables, pero no siempre son alcanzables. Les voy a compartir un post de Gonzalo Chávez,
ya es de hace unos meses atrás, ¿no? Pero hace un cuestionamiento justamente a una ponencia que hacía nuestro actual mandatario, ¿no? De que la prioridad de la política pública es redistribuir. Entonces, le voy a pasar este post, no con una esencia de cuestionamiento a una intervención en particular, sino de autocuestionamiento. Es decir, que ustedes el día miércoles, que vamos a volver a hablar, reflexionemos sobre este punto, ¿no? Si realmente es el tema de distribuir la torta de una manera equitativa o trata de hacer crecer la torta o es ambos, ¿no es cierto? A ver, ahorita mientras estamos charlando, cuidado se me vaya el post y luego, como siempre me olvido, no comparta lo que debo compartir. A ver, ¿dónde está el post? Por favor, me confirman si les ha llegado. ¿Me dicen si les ha llegado? Es un post de Facebook. ¿Les llegó, no? Ya. Entonces, por favor, con una mirada crítica, ustedes lo leen y de esto vamos a conversar el día miércoles, ¿ya? He visto también otra relación de algunos artículos en este último tiempo por ciertas escasez, como la del trigo, con el tema, en el caso boliviano, ¿no? Que traen a colación algunas relaciones muy pasadas, muy añejas, ¿no? Como la del señor Angus Madison, donde veía que el desarrollo de 15 siglos precedentes, estamos hablando de 4 épocas de agrarismo, entre el 500 y el 1500, un agrarismo que con el feudo avanza, un agrarismo avanzado entre los 1500 y 1700, otro contexto de desarrollo, y estamos hablando de los albores, un capitalismo mercantil entre el 1700 y 1820, y finalmente un capitalismo presente. Bueno, no estoy relacionando, estoy traduciendo las épocas históricas que relaciona Madison, ¿no? Desde 1820 hasta la fecha. Madison, ustedes sí pueden ver, existen las series Madison, ¿no es cierto? Entonces las series Madison permite respaldar con datos ciertas tendencias de crecimiento en el mundo, ¿no es cierto? Entonces ustedes podrían hacer un estudio comparativo de lo que pasa con regiones, países vecinos, región de Latinoamérica, y vincular tal vez en esa misma tendencia lo que ocurre posiblemente con países desarrollados, ¿no es cierto? Incluso yo he visto que utilizando los datos de Angus Madison, existen algunos estudios que georreferencian, ¿no? La data y permiten generar una vinculación de países grandes con bajo crecimiento y que se traduce en tendencias que se mantienen estáticas a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero de eso vamos a hablar un poco más adelante. Otro apunte que les traigo a colación en esta mirada de crecimiento y desarrollo económico es el desarrollo que es del señor Simon Kuznets, ¿no? Kuznets vincula desarrollo y crecimiento económico desde una mirada de revolución industrial a partir de los 1780, 1820 en Gran Bretaña, y otro bastión, digamos, del momento, Estados Unidos y Alemania, ¿no? Kuznets claramente relaciona que el crecimiento está asociado con el capitalismo, ¿no es cierto? Y que muy en la esencia neoclásica, se puede pensar, realmente es el propulsor del dinamismo económico en los últimos 300 años, se podría pensar, ¿no? Ya. El señor Malthus, del primer apunte de desarrollo, en algo que él ya daba unas predicciones apocalípticas, ¿no? De que el crecimiento de la población estaría severamente limitado por la capacidad de la tierra, ¿no? Y que eventualmente vamos a llegar a un episodios de escasez y realmente va a ser la debacle, ¿no es cierto? Donde los seres humanos no tengamos que comer porque va a haber más gentes que comida, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos nosotros que el señor Malthus no estaba considerando el aspecto tecnológico, ¿no es cierto? Que realmente se puede producir
a un ritmo acelerado alimentos, más allá de lo que la población crece, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estamos hablando también de los 1800, ¿no? Donde realmente la tecnología no era el elemento que esté presente tal vez en el análisis, ¿no? Por eso el concepto de desarrollo es, como decía, cambiante en el tiempo. Ahora sabemos que, no sé, si yo les pregunto, en relación mundial, podrá presumir de que existe escasez de alimentos? Uh, ¿Falta los alimentos para los pobladores? En términos generales, estamos hablando como planeta. ¿Faltarán los alimentos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay escasez de alimentos en el mundo? ¿Se produce menos alimentos de lo que se consume? Buenas tardes, licenciado. No, no Adelante. creo. Es más, escuché algunos datos que se produce 4 veces lo que las Así personas es, comen. así es. La pregunta que le hago, y auxíleme por favor. Entonces, ¿por qué existe hambruna? Si se produce 4 veces más de lo que podríamos consumir, porque existen países subsaharianos, del África subsahariana, donde resulta que hay niños que no llegan a los 6 años y mueren por falta de alimentos. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esto? Tal vez podría decir, licenciado, que es algo de la distribución. Seguro, seguro que sí, seguro que sí. No es algo que vamos a resolver ahora, ¿no? Pero imagínense ese desfase, justamente estamos hablando de capitalismo, ¿no es cierto? Aparición del capitalismo, que responde a intereses que no necesariamente tienen una vinculación altruista o de conexión social, ¿no es cierto? Entonces, podemos incluso retrotraer lo mismo que estamos hablando al caso boliviano. En Bolivia se producirán los suficientes alimentos para que todos sus ciudadanos estén con la panza llena al día. Y ustedes me dirán, tal vez no, pero ¿y ustedes sufren de hambruna? Tal vez no. Pero y la mirada es así de cortita, ¿qué pasa en el área rural, por decirles algo? Nayeli, le escucho. Sí, licenciada, quería comentar sobre esto. Es que en este sistema capitalista, ¿no? Es algo muy... las crisis que se dan son algo especiales, ¿no? La crisis de sobreproducción. Ahora bien, yo pienso que esto se ve mucho con el dinero de las personas, por ejemplo, con el salario. Puede haber mucha producción, por ejemplo, puede haber millones de lechugas, pero si tú como familia no tienes dinero para comprarlas, entonces la lechuga va a estar ahí, pero tú no vas a poder comprarlas. Y además que las empresas sumamente grandes no te van a regalar porque está en contra, digamos, de su, incluso hasta de su moral, ¿no? Pero yo pienso que tiene que ver mucho con los ingresos, los ingresos. Sí. Perdón, le he perdido. No sé si es mi conexión nomás, pero me estaba hablando y ahora no le estoy escuchando. No, sí, No, le agradezco. Mucho de los que ustedes refieren, ahora vengo con la lectura de Amartya Sen. No sé si es que en alguna otra materia les han hecho leer sus obras, pero justamente Amartya Sen da otra mirada de desarrollo y crecimiento, ¿no es cierto? Entonces vincula lo que hace un momentito Nayeli nos decía con el tema de las lechugas, la adquisición de las mismas. Por ejemplo, su obra Desarrollo y Libertad, da una buena figura de esto que estamos hablando. Perdón, tenía una manito por ahí levantada, no quiero dejar sin la intervención que me están solicitando. A ver, ¿quién era? Diego, por favor, adelante. Disculpe que haya retrasado su participación. No, no se preocupe, licenciado. Buenas tardes. Bueno, yo quería comentar acerca de este problema de distribución, ¿no? Que se habla. Y bueno, se presenta mucho este tema de desigualdad social que existe. Y hay un informe de la Oxfam, si mal no recuerdo, sobre violencia económica, ¿no? Y Sí, esto refiere sobre sociedades injustas, sobre de que estas desigualdades están en base a decisiones políticas y, bueno, propone algunas soluciones, ¿no? Que podrían implicar, ¿no? Este problema de distribución.
que podrían ser la privatización de finanzas, servicios públicos, políticas fiscales y desigualdades estructurales. También habla de tipos de violencia económica, ¿no? Que genera una desigualdad, por así decirlo, en los países y en regiones, como estábamos hablando África, de África Central, de África del Oeste, de Latinoamérica misma, que se presentan, ¿no? O se quiere buscar una solución a la desigualdad, que dice que las desigualdades matan, ¿no? Si no me acuerdo, esto lo habla Hayati Ghosh y busca estas soluciones para revertir, ¿no? La violencia económica, la denominada violencia económica que habla del informe de Oxfam, ¿no? Sí. No recuerdo cómo se llama el título, pero ese sería, licenciado. No, le agradezco, es una gran intervención. Vamos a hablar de esto mucho más extenso. Incluso, bueno, muchas personas, hay muchos comentarios al respecto sobre el tema de crecimiento, desarrollo y desigualdad, ¿no es cierto? Incluso estoy ahorita tratando de encontrar una ponencia que dijo en su momento el Papa Francisco sobre el tema de desigualdad perdón, estoy con esta ponencia que relacionaba esto del informe Oxfam que usted estaba hablando, ¿no? Eh, Bueno, el Papa Francisco, aquí no tengo el texto explícito, pero dice que la sociedad actual está dando síntomas de desigualdad que se revelan en enfermedades sociales, ¿no? Que parte de los virus, del virus económico actual, no son las enfermedades, sino es la misma economía que enferma, ¿no? Que el fruto del crecimiento económico son las grandes desigualdades que está ignorando valores humanos fundamentales. Y es esto que estamos hablando, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tal vez enfocamos hasta donde ve nuestra nariz, pero yo no dirá en Bolivia se sufre hambruna, por decir uno de los episodios cualquiera, que no solamente estoy hablando de pobreza, estoy hablando de algo más crítico, hambruna, ¿no es cierto? Que niños por falta de alimentos pierdan la vida o no desarrollen como deberían desarrollar, ¿no es cierto? Ustedes saben de que un niño, si hasta sus primeros 12 años de vida no ha sido adecuadamente alimentado, las secuelas cognitivas son marcadas, ¿no es cierto? Y resulta que los 3 años de vida demarcan incluso su desarrollo físico y los 6 años de vida desarrollan su desarrollo físico, mental, psicomotriz, ¿no es cierto? ¿Tenemos esos problemas en Bolivia? Lamento decir que sí, y marcadamente, ¿no es cierto? Entonces, en estos aspectos realmente hemos rebajado las cifras de pobreza en 20%. No interesa. No interesan por ese ejercicio contable que les he mostrado de chauchitar recursos y con moneditas subir gente sobre la línea de pobreza, ¿no es cierto? Cuando resulta que hay niños muriendo de hambre, cuando resulta que estamos comprometiendo el desarrollo del futuro boliviano. Ahí realmente uno tiene que ser mucho más crítico, ¿no es cierto? Pero vamos a volver al punto. Ya he insumido el tiempo, no quiero que... Voy a volver sobre esto. Esto es bien interesante y quiero tener este diálogo que realmente ustedes me brinden, como ahora, otras referencias, sus puntos de vista y no perdamos de vista el ser criteriosos frente a lo que estamos enlazando, ¿no? No puede ser simplemente que repitamos lo que dice el texto y con eso estemos conformes, ¿no? Es decir, realmente nos dé un alivio de, he aprendido sobre crecimiento económico, cuando en realidad el desarrollo de cualquier contenido debe ir a la par de la realidad, ¿no es cierto? Entonces la realidad y el contenido debe ir de la manito, ¿no es cierto? Ya. Por favor, quiero hacer lo siguiente. La clase anterior sobre una pauta de redacción de nuestro artículo. A ver, porque, ¿qué es lo que me sucede? Y esto es una preocupación que yo necesito ir disipándola de a poco. Si yo les digo, y les he dicho, ¿no? El examen final va a ser nuestro desarrollo de artículo.
La ley de Parkinson me dice que si yo digo que tengo una tarea para presentarla hasta el viernes, hasta las 12 del viernes, entonces voy a empezar a hacer la tarea en la mañana del viernes o una hora antes, ¿no es cierto? Entonces realmente me insumo todo el tiempo que yo le dedico a hacer ello. Entonces yo debo ir verificando que cada uno de ustedes vaya haciendo un avance relativamente expectable y que no nos encontremos con sorpresas al momento de que llegue el tiempo, ¿no? Y digamos, ¿y ahora por dónde empiezo y cómo avanzo y qué es lo que hago? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Por favor, sí. Ya. Les acabo de enviar un pequeño textito. Quisiera que, por favor, alguien me auxilie leyendo ese mensajito que acabo de enviar. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Les llegó o no les llegó todavía? Sí, licenciado, ¿lo puedo leer? Por favor, auxílieme. Ya dice introducción. La introducción da idea somera, pero exacta de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata en el último tema de investigación, de su importancia, Sí. de sus implicaciones, así como de la manera que se cree conveniente que va a abordar el estudio en sus diferentes elementos. Le agradezco, le agradezco. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Estamos queriendo empezar a... Ya he propiciado en las anteriores sesiones a que se haga una lectura, al menos en revisión profusa, ¿no es cierto? Entonces, clase a clase, hemos ido revisando un artículo de lo que nosotros pretendemos hacer. Yo soy creyente de los que leen mucho, eventualmente van a terminar escribiendo. Y ahora es el turno de que ustedes empiecen a escribir, ¿cierto? Entonces yo les estoy dando ciertas pautitas para que empiecen con su redacción. El miércoles anterior les he dado una pauta sobre el resumen, que quisiera que haya un primer bosquejo que implícitamente solicitaba elegir un tema con vinculación plena a la materia. Y ahora estoy dando la pauta de una introducción. A ver, doy otro mensaje. Síganme en el WhatsApp, por favor. Guay, ¿qué ha pasado acá? Ya no importa, voy a leer. He copiado completo el texto, ¿ya? Introducción, dice, ya, yo lo voy a leer. La introducción da una idea somera, pero exacta, de los diversos aspectos que componen el trabajo. Se trata, en última instancia, de ser un planteamiento claro y ordenado del tema de investigación, de su importancia, de sus implicaciones, así como de manera en que se cree conveniente se va a abordar el estudio en sus diferentes elementos. Una introducción obedece a la formulación de las siguientes preguntas. No tiene que contener todas ellas, solo una pauta sugerida. ¿Cuál es el tema del trabajo que ustedes pretenden, no? ¿Por qué se hace este trabajo? ¿Cómo se está pensando el trabajo? ¿Cuál es el método empleado en el trabajo? Ahí pueden dejarlo en pausa, todavía no. Luego vamos a abordar qué métodos pueden ser los más pertinentes. ¿Cuáles son las limitaciones? Igual, luego podemos desarrollar ese aspecto. La introducción no es más que el desarrollo del propio resumen, ¿no? El resumen daba una síntesis que les he explicado la clase anterior, que más o menos hemos hecho un apunte. Entonces, si yo tengo esa síntesis, puedo extender en ciertas ideas. Por ejemplo, en el resumen no se refiere a ninguna teoría. Y aquí podrían desarrollar un poquito alguna teoría conexa que gusten insumir. No se trata de una construcción como una tesis de un marco teórico, pero sí puede dar cuenta de ciertos elementos referenciales. La teoría no es un relleno, sino referir a la teoría usada para el tema de investigación. La introducción debe buscar la pauta para las siguientes partes de la investigación. Lo que se dice en el resumen es equivalente en la introducción. La parte final de la introducción muestra cómo se está estructurando el documento. ¿Qué quiero decir cómo se está estructurando el documento? Porque ya sabemos que este documento, eso lo he dicho hace un par de clases, va a tomar una estructura IMRD, introducción, materiales y métodos o metodología, R de resultados y D de discusión, y he puesto entre paréntesis una C, ¿no? De conclusiones, digamos, ¿no? Y a esto precede un resumen, un abstract.
La introducción se hace en dos momentos. Primero es expandir el resumen y segundo, más o menos indicar cómo se va a estructurar el documento. Una alternativa es desarrollar cada una de las partes, pero lo hace más ampuloso innecesariamente. Si gustan, pueden ir por esa alternativa, que también la vamos a verificar conmigo. A ver, voy a hacer un apuntito más, leyendo lo que les acabo de pasar. ¿Les llegó? Debería ser criterios de búsqueda. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor, lo que les acabo de referir? ¿Le puedo ayudar, licenciado? Por favor, ayúdeme. Criterios de búsqueda. Actualidad y vigencia temática, jerarquía investigativa en la temática del autor, contexto. País de origen donde se realizó el estudio. Diversidad idiomática para la búsqueda, vinculación temática de enfoque, de técnica de temática. La prioridad, elegir las investigaciones más afines a mi pregunta de investigación. Muchísimas gracias. Y a ver, ¿qué estoy relacionando con este último apunte? Lo que necesito es que hagan una primera revisión temática. Y entonces, si les consulto cómo hacen esta primera revisión temática, no creo, y ahí vamos a sincerar las cosas, ¿no? Que en la mayoría de los casos me digan, ya, yo pretendo averiguar sobre el crecimiento económico y quiero ver cómo evidenciar el modelo de Solow en la economía boliviana. Ya me estoy inventando. Entonces, para hacer esa revisión, voy a irme a la biblioteca al piso 6, creo que es, ¿no? En la carrera, y voy a sacar mis 5 libros, o voy a irme a la biblioteca central y voy a ver los documentos más importantes. ¿Hacen ustedes eso? Con sinceridad creo que no, ¿no es cierto? Cualquier primer atisbo temático es buscar en el internet, ¿no es cierto? En el Google abierto, ponen el tema que ustedes pretenden y arrojan los resultados. De los resultados que pueden salir ahí, puede ser, no sé, pues un Wikipedia, un Rincón del Vago, mi tesis en Facilito, noticias, videos y un gran etcétera. Esa primera revisión está bien, pero no es una revisión académica. De esto lo hemos hablado antes, ¿no es cierto? Yo estaré solicitando que la primera revisión les puede servir para tener un pantallazo de qué trata el tema, ¿no es cierto? Y si realmente es el tema que ustedes pretenden desarrollar. Pero no puede constituirse en una referencia para su investigación. A ver, y lo aclaremos. ¿Por qué un Wikipedia no puede ser una referencia para su investigación? ¿Cuál es el criterio? ¿Qué piensan ustedes? ¿O podría ser? No, yo presumo que no. Bueno, estoy seguro que no, pero ¿por qué un Wikipedia no es una referencia para lo que estamos pretendiendo? De consulta puede ser, pero no puede estar en su documento. Creo que, bueno, Adelante, adelante. Siga nomás la compañera. bueno, pienso que es porque las fuentes no son confiables. Esto porque en Wikipedia puede escribir cualquiera, ya sea, bueno, puede escribir cualquier persona. Entonces, incluso yo encontré algunos artículos donde escriben cosas que no tienen nada que ver con algún tema. Entonces, pienso que es por eso, porque no es una fuente confiable debido a que tampoco hay restricciones para escribir o eso. Así es. Porque es una fuente editable, ¿ya? Entonces cualquiera, como dicen, ni tan cualquiera, ¿no? Pero podría uno editar fuentes que no son confiables y lo más importante, ¿no? Como no es un documento de corte científico, todo documento de corte científico tiene que tener la particularidad de tener una revisión, ¿no es cierto? Cuando ustedes presenten su tesis, va a haber un jurado que califique si realmente lo que ustedes han hecho, va a haber un tutelaje, un tutor que les oriente, un jurado que realmente no vincule que hayan escrito cosas disparatadas y de esa forma se da un formalismo, ¿no es cierto?
Lo mismo pasa con las revistas indexadas, lo mismo pasa con monografías de corte científico y así, ¿no es cierto? Entonces, y esto lo he hablado ya antes, ¿cuál sería la fuente si no es el Google abierto? ¿Dónde busco? La biblioteca de la universidad, licenciado. Sigamos con el Internet. ¿Conocen el Google académico? ¿Les es familiar Google académico? Sí, un poco, licenciado. ¿Cuál es la diferencia del Google académico con el Google abierto? Bueno, como su nombre está dirigido al área académica, ¿no? Y ahí son puros documentos, papers, PDFs, trabajos que ya sí pueden ser referidos, ¿no? Le agradezco. Esa es la gran distinción, ¿no es cierto? Si se van al Google académico, al Google Scholar, los resultados van a ser, no sé, un Word, un PDF o lo que corresponda, si este está de libre descarga, pero ya tiene la connotación de ser una producción intelectual que ha sido revisada, ¿no es cierto? Que ha sido, en cierta forma, evaluada y nos da fuentes confiables. Hay una intertextualidad. ¿Qué me refiero con la intertextualidad? Si yo cito a Romer, ¿no es cierto? Entonces va a decir cuál es su fuente, cuál es el libro del cual estoy citando, quién sabe la página, entonces yo puedo vincular lo que refieren otros autores producto de revisión de ese documento. Dicho sea de paso, todos los artículos que hasta ahora hemos ido revisando, hemos ido leyendo, son de corte científico. Entonces, ustedes deben escribir un documento de corte científico, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué les refiero la diversidad idiomática, ¿no es cierto? Porque algún momento nos ha tocado revisar algún documento en inglés. Les pregunto a ustedes, ¿se escribirá más en español o se escribirá más en inglés? ¿Qué piensan ustedes? De artículos de corte científico, digo, ¿no? No estoy hablando de novelas, de... ¿Qué piensan? ¿Hay más investigación en español o en inglés? Más En inglés, licenciado, porque también hay economistas notables que han sido de Inglaterra, algunos americanos. Sus teorías de los premios Es un Nobel están criterio en inglés práctico, también. ¿ya? ¿Y qué les quiero referir con esto, no? Si yo soy un economista y estoy en Alemania, ¿en qué voy a escribir? ¿Para qué quiero que lea el resto de las personas? En inglés. Si yo estudio en China, ¿en qué voy a escribir? En inglés, ¿no es cierto? Entonces se dice que de la producción intelectual, voy a poner cifras groseras, ya no son precisas. El 90% de la producción intelectual está escrita en inglés. Entonces, si de pronto ustedes extienden el revisar bibliografía en inglés, se están perdiendo de una gran parte de la revisión que deberían hacer, ¿no es cierto? Están viendo solamente una fraccioncita en español. No quiere decir que esté mal, pero sí es conveniente de que puedan ampliar su espectro y verificar investigaciones que también se puedan estén en inglés sobre todo. No les voy a decir en alemán, en francés, no. Es decir, simplemente me voy en lo idiomático, estoy enlazando el inglés. Nada más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy solicitando para el día miércoles, por favor? Y con esto concluimos la clase. No vamos a hacer una revisión de artículo ampulosa, simplemente quiero que lean el artículo de Gonzalo Chávez sobre la mirada de nuestro actual mandatario, sobre el tema de redistribuir o crecer, ¿no es cierto? Y vamos a dialogar al comienzo de la clase, eso les va a demandar muy poco, ya no les debería quedar mucho de su tiempo. Pero sí quiero que por favor empiecen con su primer borrador de artículo, que implícitamente requiere ser un primer bosquejito de su resumen, un primer bosquejo de su introducción y por supuesto que implícitamente está la elección temática, ¿no es cierto? Puede ser un Word, si gustan puede ser una hoja manuscrita, le sacan una foto y todo es al WhatsApp. Entonces vamos a hacer, yo voy a solicitar este primer avance a inicios de la clase del día miércoles, ¿ya? Y yo me voy a dar la tarea del fin de semana a revisar lo que ustedes están avanzando para ver, no en el afán, no hay nada, ¿cómo les puedo decir? No hay idea equivocada de inicio, ¿no es cierto? Estamos recién construyendo. Si no quiero ver algunos planteamientos que ustedes van haciendo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el ejercicio que necesito vayamos desarrollando de a poco, desde ya.
¿Se comprende qué acabo de decir? ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Lo voy a volver a repetir en el chat, ya, de todas formas. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan avanzando en lo que estamos relacionando. Dudas, consultas, comentarios, sugerencias, ya pueden hacer su registro de salida y ya estamos prácticamente concluyendo. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Igual si emerge alguna duda, el WhatsApp es 24/7, ¿no? Entonces cualquier momento me lo refiere, por favor. Nos vemos el miércoles, ¿ya? Muchísimas gracias y lo que tengan que decirme por esa vía. Gracias, licenciado. Hasta luego. Gracias, hasta luego ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Hola, licenciado.